Dios me le bendiga en esta hora. Aquí estamos una vez más con otro video más para bendecir sus vidas con fe, con amor y esperanza, para que usted ponga su confianza en Jesús, el autor de la vida. Hemos terminado un estudio de fuego extraño en los altares. Hoy quiero empezar con un nuevo estudio en el cual nos puede ayudar en este tiempo que estamos viviendo. El tema es del Espíritu Santo, pero al hablar del Espíritu Santo se abarca mucho, pero quiero dar unos estudios sobre este tema y le he titulado el caminar en el Espíritu Santo. Este es el tema, el caminar en el Espíritu Santo. Espero que ayude y sea de bendición para muchos hermanos hoy en día que necesitamos estar al día con este tema del Espíritu Santo, que es el precursor de esta obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz del Calvario y está en nosotros cuando viene Cristo a nuestras vidas, así que y permanece en nosotros. Así que quiero hacer una oración en este momento para dar este hermoso estudio de la palabra de Dios. Padre, en esta hora, Señor, vengo delante de ti para pedirte que tú me des gracia, que tú me des sabiduría para este estudio que vamos a ver de tu palabra, Señor, y que pueda ser de bendición para aquellos que me miran por estos medios, y también para la iglesia Templo de Fe que me están viendo por estos medios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu venga a hacernos ver los tiempos que estamos viviendo en este tiempo tan peligroso y que necesitamos de discernimiento para andar en el Espíritu, para caminar en el Espíritu, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El propósito de este estudio tiene una finalidad de caminar en el Espíritu Santo. Y estaré hablando de los extremos, de los descuidos de la persona, del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con el caminar en el Espíritu Santo. Así que voy a estar hablando de unos extremos que hay y también el descuido de la persona del Espíritu Santo. Y como ejemplo quiero partir de ese ejemplo maravilloso que Jesucristo anduvo en el Espíritu, y es el ejemplo más maravilloso que podemos ver en las Escrituras, y quiero dar unos pasajes de ese ejemplo que tenemos en las Escrituras. Ahí en Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11 hay una narración de Mateo hablando de Jesucristo que ayunó 40 días y 40 noches y fue llevado por el Espíritu al desierto, y vemos ahí la importancia y el ejemplo y la enseñanza de andar en el Espíritu para vencer al Dios de este siglo, ya que es el diablo en este tiempo que está operando, y necesitamos caminar en el Espíritu. Debe entender el cristiano que el Espíritu Santo está en nosotros cuando vinimos a Cristo, quiero empezar esta introducción dando este ejemplo para ver quién es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, su persona, y así que nos vaya ayudando en este desenlace para que entendamos la importancia
de la persona del Espíritu Santo, la importancia de caminar en el Espíritu. Así que en Mateo capítulo 4, del 1 al 11, vemos ahí cómo el tentador se le acercó a él para tentarlo. Vemos ahí en el versículo 4 del capítulo 4 cómo Jesús le contestó con la palabra. Y esto es bien importante, esto quiero recalcar: el caminar en el Espíritu Santo tiene que la persona estar en la palabra, si no, no puede uno caminar en el Espíritu. Pues ahorita vemos mucha gente que ha dejado de ir a la iglesia, de congregarse, porque aceptaron una vez a Cristo y el Espíritu Santo vino en nosotros, pero descuidamos la persona del Espíritu Santo y no andamos ya viviendo conforme al Espíritu, sino que anda uno en la carne. Y mire lo que dice el versículo 4, cuando vino el tentador y le dijo en el versículo 3, vino y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es bien importante. Cuando una persona camina en el Espíritu, el fruto es que va a salir la palabra de Dios. Esto es lo que quiero recalcar en la vida de Jesucristo. Él no anduvo en un espíritu desordenado, no. Estuvo movido y guiado por el Espíritu Santo, y siempre como fruto y como evidencia citaba la palabra de Dios. El caminar en el Espíritu, vemos este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y vemos en el versículo 7 que Jesús también le respondió, ¿verdad? Porque el diablo dijo en el versículo 6, le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandarán acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios. Esto es bien importante. Cuando uno anda en el Espíritu, no tienta a su Dios. Bien importante. Ahorita pues este ejemplo, amados hermanos, y lo voy a estar citando después, porque el andar en el Espíritu, amados hermanos, es vivir bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Y bajo la dirección, y no tentar a Dios, ¿verdad? Pidiendo o queriéndolo hacer mover a la persona del Espíritu Santo a nuestro antojo. Vivir en el Espíritu Santo significa es guiado por la palabra de Dios y por la palabra del Espíritu, que nos va a llevar siempre a la voluntad de Dios. Y vemos aquí Jesucristo, el andar en el Espíritu, citó la palabra de Dios y fue movido a hacer esa voluntad. Y vemos también en el versículo 10, vemos, ¿verdad? En el nuevo también le dijo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorare. Le dice el diablo. Lo llevó a un lugar alto. En el versículo 8 dice: a través le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le estaba pidiendo que lo adorase. Y el caminar en el Espíritu, amados hermanos, uno está sujeto a la palabra de Dios y está sujeto a la voluntad del Espíritu Santo, que nos va a llevar siempre a glorificar a Dios a través de su palabra, que nos está guiando el Espíritu Santo. Y vemos ahí en el versículo 10 cómo Jesús le dijo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos que el caminar en el Espíritu es glorificar al Padre y glorificar también ahorita a Cristo a través del Espíritu Santo, que nos ha
sido dado cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Y en la vida de Jesucristo, aún en la cruz del Calvario, Él anduvo en el Espíritu y siempre hizo la voluntad de Dios. Y vemos ahí en Mateo capítulo 12, versículo 28, cuando a Jesús lo acusaron que los milagros que él hacía, lo hacía por el príncipe de los demonios, ¿verdad? Por el diablo. Y Jesús, mire lo que les contestó: pero si yo por el Espíritu de Dios, dice él, hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mira lo que le está diciendo: pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él anduvo, ¿verdad?, en el Espíritu, ¿verdad? Y él les dice: pero si yo por el Espíritu de Dios, que ustedes están juzgándome, que esto es obra de Satanás, ¿verdad? Entonces, él fue movido siempre en todas las obras que él hizo, fue guiado, ¿verdad? Y caminó en el Espíritu Santo. Esto es bien importante, este ejemplo, y lo vemos en la vida del cristiano. Ahora, si vamos a vivir una vida que agrada a Dios, debemos caminar en el Espíritu Santo, así como Jesucristo caminó, porque él nos está dando ese ejemplo. Y si hablamos del tema del Espíritu Santo, tenemos un buen ejemplo de una persona que ha caminado aquí en esta tierra y glorificó al Padre a través de que caminó en el Espíritu Santo. Ese debe de ser el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida: glorificar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra vida día a día, si vamos a estar caminando en el Espíritu. Esto es bien importante. El propósito de Jesucristo de enviar al Espíritu Santo es llevarnos a ser santos como Jesucristo es santo. Mire, esto es bien importante. El propósito de Jesucristo de llevarnos a Cristo tiene una finalidad bien importante. Lo vemos ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 17. Este es el propósito de Jesucristo de enviar al Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo para ser como Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pedro ahí en 1 de Pedro 1, del 14 al 17. Dice así: dice así: y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mira el propósito de Jesucristo al llamarnos a ser santo igual que Él. ¿Cómo lo vamos a lograr? Con la ayuda del Espíritu Santo que se nos ha dado. Versículo 16 dice: porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzgará según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo que está diciendo: mientras que estés caminando en esta tierra, tienes que conducirte en el Espíritu Santo. Tienes que caminar con la guianza del Espíritu Santo. Este es el estudio que quiero llevar ahorita en este tiempo de la iglesia, que necesita entender que el Espíritu Santo está en nosotros, y vemos que la promesa del Espíritu Santo de estar con nosotros, lo vemos que Jesús lo enseñó. Esto fue algo para que nosotros no tuviéramos solo. Ahí lo podemos ver ahí en Juan 14, del versículo 15 al 17. Jesús dice: y si me amáis, guarda mis mandamientos. Dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire lo que está diciendo: para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora
con vosotros y está en vosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo cuando acepta uno a Cristo? Está en nuestras vidas. Bien importante la doctrina de la persona del Espíritu Santo. Y nos está diciendo que está con nosotros la promesa del Espíritu Santo. Cuando viene Cristo, Él nos sella con su Santo Espíritu y somos propiedad de Él. La obra del Espíritu Santo lo podemos ver ahí en el capítulo 6, el capítulo 16 de Juan. Lo podemos ver, la obra del Espíritu Santo. Mire la obra del Espíritu Santo, versículo 8. Mire lo que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué obra va a hacer? Va a hacer tres obras: convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es bien importante la obra del Espíritu Santo, convencer a uno que es pecador. Y de justicia. ¿Qué de justicia? Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y lo que Dios está pidiendo de nosotros, ¿verdad? Que vamos a ser justificados por la justicia de Cristo. Hecha en la cruz del Calvario, nosotros vamos a ser justificados en la fe en Jesucristo. Esto es bien importante. Porque es bien importante la obra del Espíritu Santo, y lo podemos ver ahí, amados hermanos, ahí en Romanos podemos ver esta obra del Espíritu Santo. Ahí en el versículo 23 al 26 vemos la obra del Espíritu Santo, bien importante, de convencer al hombre de que es un pecador. Versículo 23 al 26 de Romanos 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado, hemos sido separados. No deja a nadie dentro que no sea pecador. Todos. La obra del Espíritu Santo es convencer a todos de pecado. Versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos va a llevar a que seamos pecadores y nos va a llevar a Cristo. Y sigue diciendo: a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Ahí está la justicia de Dios impartida en Cristo, y nosotros la recibimos a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesucristo. Miren el trabajo de la obra, ¿verdad? Que dijo Jesús ahí en Juan 16, ¿verdad? El triple propósito del Espíritu Santo, de convencer al pecador y de llevarnos a Cristo, ¿verdad? Y también de convencernos de que hay un juicio. Bien importante la obra del Espíritu Santo en este tiempo. Desechar la obra del Espíritu Santo en nosotros es el pecado imperdonable del que Jesús habló ahí en Mateo capítulo 12. Amados hermanos, Jesús habló de ese pecado imperdonable cuando a él le dijeron que él echaba los demonios por Belzebú, por el príncipe de los demonios. Él les dijo, ¿verdad?, que de él podían decir todo lo que hicieran, pero de la obra del Espíritu Santo no podían decir nada. ¿Por qué? Porque Él es el que convence. Si rechazamos al Espíritu Santo, ¿verdad?, ya estamos condenados. ¿Por qué? Porque Él nos va a redarguir de pecado y Él nos va a llevar a Cristo para el arrepentimiento. Mire, por eso muchas veces uno dice, se confunde de que cuál es el pecado imperdonable. Es no hacer caso al Espíritu Santo, porque Él nos redarguye. Él es el que está en nosotros, y también cuando no está en el pecador, lo redarguye de pecado, lo quiere convencer para llevarlo a Cristo. Una vez que el pecador desecha al Espíritu Santo, ¿verdad?, porque es el Espíritu Santo que lo va a llevar a Cristo.
Y mira lo que dice ahí en Mateo 12, versículo 31. Mateo 12, versículo 31 y 32. Dice así: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. Y cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué quiere decir eso? Rechazan la obra del Espíritu Santo. Como ahorita yo como cristiano, el Espíritu Santo está en mí, ¿verdad? Y cometo una falta y Él me está redarguyendo de que estoy mal. Y me dice otra vez, y me dice, llevándome, ¿verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo. No nos deja, está en nosotros, ¿verdad? Yo no sé en qué momento, porque, ¿verdad? El Espíritu Santo se contrista en nosotros, ¿verdad? Pero es a causa del pecado que nosotros no queremos hacer caso al Espíritu Santo. Por eso el pecador cuando desecha al Espíritu Santo, ¿qué más queda? Por eso vuelvo ahí a Juan capítulo 16 versículos 8 y 9, que es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Es redarguirnos de pecado. Esa es la obra, y si lo desechamos, ¿verdad? Esa es la blasfemia. ¿Por qué? Porque ya no queda más. No recibimos el sacrificio de Cristo, no quisimos hacer caso a la obra del Espíritu. Pues es bien importante. El capítulo 16 de Juan, vuelvo al versículo 8 y al versículo 9 dice: y cuando Él venga, mira, convencerá al mundo de pecado. ¿Qué va a hacer el trabajo? Convencer de que somos pecadores. Pues en este tiempo, nosotros como predicadores tenemos que hablar del pecado. Tenemos que hablar, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo va a obrar en la vida de la persona, del creyente, del que no es creyente, va a obrarlo y quiere llevar a Cristo. Ahora, si no es el caso, ha desechado aquí y en la eternidad, ha desechado la salvación que nos ofreció Cristo. El trabajo del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo. Mira lo que dice: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia, porque Jesucristo, el justo, ¿verdad? Murió por los injustos. Y ahora dice Romanos 5:1, y justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia de Dios. Ahí está la justicia de Dios. Y ahí en Romanos capítulo 3, cuando leímos ahí, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Si desechamos esa justicia de Dios, amados hermanos, podemos, ahorita vamos para atrás para que usted vea que si desechamos, ¿qué más queda? Dice el versículo 9 de Juan capítulo 16, versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Por eso dijo Jesús: pueden hablar de cualquier cosa de mí, pero si se desechan al Espíritu Santo, pues ya nada queda. Ahora, si vemos ahí, volviendo a Romanos capítulo 3, hablando, esta es como una introducción que estoy dando de caminar en el Espíritu. Es bien importante. Su obra, su función puede estar hablando. Mira, en el versículo 21, hablando de la justicia, Pablo hablando a los romanos, la justicia por medio de la fe. ¿Por qué? Porque se apoyaban en la ley. Y ahora dice, versículo 21 del capítulo 3 de Romanos: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios. Aquí está la justicia de Dios. ¿Cuál es? Testificada por la ley y por los profetas que hablaron de la venida de Cristo. Dice, la justicia de Dios es por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. La justicia de Dios es por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a hablar de pecado, que somos un pecador, y también nos va a llevar de la justicia, ¿verdad? Imputada en Cristo Jesús para la liberación de nuestra condenación. Esto es bien importante. Dice el versículo 22, la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia.
Y ahí involucra a toda la humanidad en el versículo 23, que lo conocemos muy bien, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Hay una separación. Por eso el Espíritu Santo tiene que ser una obra maravillosa para reconciliarnos con Dios mediante del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Bien importante este estudio del caminar en el Espíritu. Y vamos a seguir adelante, desechar entonces la obra del Espíritu Santo en nosotros es el pecado imperdonable del que Jesús habló allá en Mateo capítulo 12 de 31 a 32, ¿verdad? Y también ahí en Juan 16 del 8 al 9, ¿verdad? Dos errores relacionado con esta doctrina, amados hermanos, del Espíritu Santo, ciega el entendimiento de la iglesia hoy en día. Está cegando el entendimiento en dos errores y que quiero tocarlos un poco, ¿verdad? Y el primero de esto, por un lado, es el movimiento que está obsesionado con el Espíritu Santo y tiende a concentrar toda la doctrina y adoración exclusivamente en la obra y la persona del Espíritu Santo. Vuelvo a decir, el movimiento que está obsesionado con el Espíritu Santo y tiende a centrar toda su doctrina y adoración exclusivamente a la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es lo malo de esto? El peligro con este es un énfasis excesivo en los dones y la dirección del Espíritu Santo. Es que la experiencia personal es a menudo elevada por encima de la verdad de las Escrituras. Vuelvo a decir, ¿verdad? El peligro es el énfasis excesivo en los dones, porque ahorita cuando hablan del Espíritu Santo hablan mucho de los dones y es tanta la adoración, que no es malo eso, pero se van a un extremo a que están buscando, se están llenando de experiencias y de emociones que la palabra de Dios la están dejando a un lado. Es ese peligro bien grande en este tiempo. Están llegando y se están dejando guiar por personas que demandan ser usados por el Espíritu Santo, según ellos, que están empoderados con un poder. Y yo estaba hablando en este estudio pasado, el fuego extraño en los altares, y yo puedo decir ahorita que hay un poder extraño que la persona dice tener. Y ahí se va, amados hermanos, ya afuera de la palabra de Dios. Y podemos ver ahorita, podemos ver, nos ridiculizan subiendo videos, ¿verdad? La gente que está según en un trance del Espíritu Santo y hace cosas ¿verdad? Que Jesús no las hizo. Él hizo un milagro y todo eso, pero estaba sujeto por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenía dominio propio, tenía control de sus emociones, amados hermanos, porque la gente ahorita, ¿verdad? Según entra en un trance, en un éxtasis, ¿verdad? Y según dice que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y están haciendo, brincan arriba de las bancas, se suben y hacen tantas cosas, ¿verdad? Y según, ¿verdad? Es la obra del Espíritu. El Espíritu Santo no tiene ese propósito. El Espíritu Santo no tiene ese propósito. Y esos son los extremos, ¿verdad? Y es lo que quiero enseñar en este estudio. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo de estar en nuestras vidas? ¿Qué quiere hacer el Espíritu Santo? Llevarnos a Cristo, glorificar al Padre, al Hijo, ¿verdad? Pero es un espíritu en orden. No es desorden. Y la gente ahorita es el peligro, ¿verdad? Que vemos, ¿verdad? En los altares ahorita le dan tanto énfasis al Espíritu Santo y yo creo en hablar de lengua, pero hay un desorden, ¿verdad? Que por eso Pablo puso en Corintios el orden de hablar en lengua. Ahorita hay un desorden, ¿verdad? Y no hay lugar para la palabra de Dios y le dan mucho énfasis a la persona del Espíritu Santo que no tiene de malo eso, pero se están yendo ya a un extremo.
dejando la palabra de Dios y ya yéndose más a los dones. Que yo tengo este don y que soy guiado por el Espíritu Santo y que soy un apóstol y que soy un profeta y yo te profetizo y yo te digo. Ese no es el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso hay mucha confusión. Está el otro lado, ¿verdad? Estoy hablando el lado de la iglesia que se va a ese extremo. Está el otro lado de la iglesia que ha dejado de buscar el Espíritu Santo, ¿verdad? Por la razón de que ven estos extremos, ¿verdad? Y no es que están buscando al Espíritu Santo, ya está el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es buscar de caminar en el Espíritu a través de la palabra, que la vamos a obedecer y que la vamos a practicar. Por eso, este es el interés de hablar de este tema en este tiempo. Y vemos tantos errores, ¿verdad? Gente que se siente según tomada por el Espíritu Santo, diciendo cosas que el Espíritu Santo no ha dicho, ¿verdad? Y no es el propósito del Espíritu Santo hacer eso en la vida de la persona. Si vemos el ministerio del Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese es el ejemplo que tenemos, ¿verdad? Y él era un orden. Él no lo vemos en desorden. Aún cuando vino el Espíritu Santo, si usted lee en los Hechos del capítulo 2, ellos estaban sentados cuando lo recibieron. Estaban ahí esperando que después voy a estar tocando eso. Estaban ellos sentados. Y la gente se está yendo a hacer toda, y la gente aún tiene miedo de verdad. ¿Por qué? Porque están viendo en los altares manifestaciones bien raras, ladrido de perro, ¿verdad? Y dolores de parto, y ¿verdad? La risa santa, y ¿eso en qué nos ayuda? En la vida diaria, que podamos vencer el pecado. ¿En qué nos ayuda eso? Tenemos ¿verdad? Que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Este es el propósito entonces se están llenando más de experiencias emocionales de la palabra de Dios, y se están dejando guiar por estas personas que demandan ser usados por Dios y porque ellos están empoderados. Amados hermanos, ese es el extremo que estamos viendo. Y por el otro lado, que la iglesia tiene que ignora completo al Espíritu Santo, tal vez cansado de la controversia y toda esta confusión que está levantando, y muchos han respondido yendo al extremo opuesto. Simplemente evitan al Espíritu Santo y su enseñanza y su estudio. Hay gente que no quiere saber ahorita, va a hablar de vuelta del Espíritu Santo. Uno una vez me dijo, tengo miedo cuando un hermano es tomado por el Espíritu Santo. Y dije, caray, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero la gente busca, ¿verdad? Una experiencia, algo emocional, algo que según lo sacuda y que sienta y que baje un fuego, amados hermanos. Y mire, amados hermanos, los problemas espirituales son muchas veces cuando la persona deja a un lado al Espíritu Santo, muchas veces, y no confían. Estoy hablando ya del lado cuando la persona no quiere saber del Espíritu Santo por la confusión que ve. Ven los problemas, son tratados como medios de psicología. Hay muchos ministros preparados en psicología tratando los problemas espirituales como que si no fueran espirituales, tratando de dar una explicación basada en el conocimiento del estudio de la mente y del comportamiento humano, porque eso es lo que estudia la psicología, y haciendo a un lado el pecado de la raza humana, y no dan lugar que el Espíritu Santo, ¿verdad? Trate con el pecado de la persona. Eso es algo terrible. Cuando dejamos, ¿quién redarguye de pecado el Espíritu Santo? ¿Quién va a llevar a Cristo el Espíritu Santo? No es la psicología que va a llevar al pecador a Cristo y ni lo va a convencer de pecado. No, es el Espíritu Santo. En resumen, el ministerio centrado en el hombre opera prácticamente como si el Espíritu Santo
no fuera necesario. Cuando lo vamos al extremo de que no, ¿verdad? Hay mucha confusión, no hay que hablar del Espíritu Santo. Ambos errores son espiritualmente debilitantes dentro de la iglesia. El irse al extremo y no querer enseñar del Espíritu Santo. Entendamos el mal del mal, de la mala enseñanza del Espíritu Santo. Si dejamos al Espíritu Santo por completo de lado en la iglesia, ¿cómo podremos comprender lo que es caminar en el Espíritu? Esa es la pregunta. Si lo dejamos a un lado, ¿cómo vamos a entender qué es caminar en el Espíritu? Pablo reprendió a los Gálatas por su falta de dependencia del Espíritu Santo, amados hermanos. En Gálatas capítulo 3, versículo 3 dice, tan necio soy, le dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar en la carne. Habían empezado confiando en el Espíritu Santo y en la obra del Espíritu Santo, a un lado que lo dejaron. El papel del Espíritu Santo es crucial para llevarnos a la salvación, para darnos el poder de vivir en nuestra vida en Cristo Jesús. En otras palabras, la obra del Espíritu Santo es esencial en toda la experiencia del cristiano. Cada aspecto de la vida cristiana es dirigido y fortalecido por el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! No podemos permitirnos malinterpretar ni ignorar su función. Hacer eso es poner dificultades a nuestra santificación, amados hermanos. Es poner, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica, el que nos lleva a Cristo. Porque el Espíritu Santo en nosotros es el que nos santifica, el que nos lleva a Cristo y su palabra. Él es el que nos anima cuando estamos pasando por pruebas. Es el que nos convence de pecado y nos lleva a Cristo. Es el que nos da dominio propio para vencer. Y cuando digo dominio propio para vencer, hay muchas tentaciones que enfrentamos, amados hermanos, porque estamos en un cuerpo de pecado, ¿verdad? Pablo en el capítulo 7 de Romanos tenía esa lucha con la carne y dice, ¿y quién? Al final del capítulo 7 dice, ¿y quién podrá librarme de esta carne de pecado? Y dice, y gloria a Dios le doy al Padre por Jesucristo, el justo, amados hermanos. Bien importante que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. La solución de los problemas de la iglesia hoy está en resolver los problemas del cristiano individual, amados hermanos. Y la solución a esos problemas es una persona, el Espíritu Santo. Es el antídoto para el error. Es el poder para todas las debilidades. La victoria de cada derrota y la respuesta para cada necesidad. Es la victoria para cada derrota y la respuesta para cada necesidad del Espíritu Santo. Y Él está disponible para el creyente porque vive en nuestro corazón y en nuestra vida. La respuesta y el poder ya nos han sido dadas al morar el Espíritu Santo en nosotros. Amados hermanos, usted debe de sentirse privilegiado porque el Espíritu Santo está en nosotros. No descuide la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pues ese es el estudio y voy a seguir dando más estudio para que usted camine en el Espíritu Santo, que camine en el poder de la obra y que nos lleve a ser como Cristo. Alabado sea Cristo. Por eso Pablo se atreve a decir, ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es maravilloso. Que orar en esta hora para que tú seas sensible y que el Espíritu Santo te ayude en esos momentos de tentación que puedes tener, para que tú tengas ese dominio propio y puedas vencer. Amados hermanos, no necesitas entrar en un trance, no, el Espíritu Santo está en ti. Fortalécete en la palabra de Dios, aliméntate para que seas sensible a la voz cuando te está hablando el Espíritu Santo y tú puedas ser sensible y tú puedas levantar tus manos
pecados, ahí donde está, y puedes decir: gracias Espíritu Santo, porque me estás convenciendo de mi pecado, me está llevando a Cristo. Y ahí, cuando estás en Cristo, vas a estar quebrantado y vas a decir: perdóname, y te vas a poner a la disposición del Espíritu Santo y te vas a sentir libre y vas a poder alabar a Dios con libertad. Esta es mi oración para ti, mi hermano. Esta es mi oración para la iglesia de Templo de Fe. Que no sea una iglesia emocional, que esté buscando solamente una experiencia, que esté buscando la palabra de Dios, a ver qué le dice, y el Espíritu Santo lo va a guiar, como dice Jesús: cuando Él venga, nos guiará a toda justicia, a toda verdad. Alabado sea Cristo. Padre, en esta hora, Señor, yo quiero levantar mis manos a favor por Templo de Fe, Señor. Que tú ayudes, Señor, Padre, en estos tiempos de tanta confusión, Padre, en estos tiempos que la gente se cuestiona a la iglesia. Hay una decadencia por gente emocional y gente que se está yendo fuera de la palabra de Dios, cuando Dios no ha hablado eso y no ha mandado eso, y vemos tantas cosas, tanto desorden. Te pido por Iglesia Templo de Fe que tú la cuides, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga, síguenos viendo, vamos a seguir subiendo más estudios del caminar en el Espíritu Santo. Así que no me quiero despedir sin saludarte, mi amado hermano. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros.